Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a coordinar el curso y también a hacer esta presentación. Esta presentación va a enfocarse principalmente en la epidemiología y el diagnóstico de hepatitis E, no tanto en el cuadro clínico, que es lo que planteamos desde la organización. Y la primera pregunta que me surgió cuando hacía la presentación es si es necesario hacer un enfoque distinto en nuestra región o si la hepatitis C tiene un enfoque universal en todo el mundo. Y la realidad que creo que lo que caracteriza a nuestra región es que, como en tantas otras situaciones, hay falta de concientización sobre el tema, hay un gran subdiagnóstico de esta infección. Tenemos un genotipo único prácticamente en toda la región, que es el genotipo 3 de la hepatitis E, y esto del genotipo 3, como vamos a ir viendo, genera un cuadro clínico y una situación epidemiológica muy distinta en nuestra región que, por ejemplo, en Asia o África. Estos son los 4 genotipos que más frecuentemente infectan al humano. Algunos de ellos infectan solo al humano, como son el 1 y el 2, y el 3 y el 4, además de infectar al humano, infectan animales, principalmente cerdos. Y ahí ven la distribución por países y ven que América, como Europa, principalmente está representado por el genotipo 3 del virus de la hepatitis E. En hepatitis E hemos aprendido que el genotipo es determinante en el cuadro clínico, mucho más importante que en el resto de las hepatitis virales, y va a condicionar cuadros clínicos y vías de transmisión distintas. Solamente para tener un pantallazo de las posibilidades que puede tener el cuadro clínico de esta infección, quizás lo más frecuente sea lo que está arriba, que es la infección asintomática, y hacia la derecha van a ver las dos formas de hepatitis agudas, una dice en brotes y abajo hepatitis aguda esporádica. Y esto es muy importante porque quizás el cuadro clínico típico que nosotros conocíamos de hepatitis E hace 10 o 20 años, siempre era un cuadro que ocurría en África o en Asia, donde había epidemias de transmisión fecal oral por medio de excretas y de agua, y no es lo que pasa en nuestra región, donde tenemos hepatitis aguda esporádica, que como vamos a ver ahora es más una zoonosis que una enfermedad entre personas. Después está este famoso cuadro de la hepatitis aguda grave en la embarazada, que tampoco corresponde a nuestro medio y vale la pena aclararlo. Eso es patrimonio de genotipos que no circulan en nuestra región y no sería esperable en nuestro medio encontrar estas complicaciones en mujeres embarazadas. Más recientemente se ha descrito a la hepatitis E como una causa posible de descompensación de hepatopatías preexistentes y una potencial causa de falla hepática aguda sobrecrónica que seguramente en nuestra región deba existir y esté subreportada. Y finalmente abajo está el cuadro de hepatitis crónica en inmunosuprimidos, muy importante en el ambiente del trasplante hepático y de otros órganos no hepáticos, que puede generar fibrosis y cirrosis en la evolución crónica. Todas estas situaciones pueden estar acompañadas de manifestaciones extrahepáticas, donde las más importantes, dentro de las cuales las más importantes, son las neurológicas, las hematológicas y las renales. Entonces hay dos cuadros clínicos que podríamos decir que existen. El generado por el genotipo 1 o el genotipo 2, que es el más viejo descripto, el que quizás nosotros estudiamos inicialmente, que es este que ocurre en brotes tipo epidemia, de contagio fecal oral, donde el agua como transmisión tiene un rol central, que ocurre en personas jóvenes, que en estas regiones es una causa muy importante de hepatitis aguda. Cuando se estudian epidemiológicamente otras causas, hepatitis E forma el 30 al 60% de las causas de hepatitis agudas. Aquí sí existe la forma grave en pacientes embarazadas y es fuente de infección de viajeros que visitan estos países donde la enfermedad es endémica. En el otro lugar van a ver genotipo 3 y 4 y acá nos posicionamos nosotros en nuestra región, donde es una enfermedad esporádica. La tenemos que asumir ya a esta altura como una zoonosis, no como una enfermedad de transmisión persona a persona, que involucra principalmente adultos, como les dije antes, que no está relacionado a complicaciones obstétricas y que tiene potencial de cronificar, no así los genotipos 1 y 2 de otras regiones.
El cuadro de laboratorio es bastante parecido al de otras hepatitis virales agudas. Quizás lo más importante para marcar es que en semanas luego de la exposición, que es lo que ven abajo, a las 2 semanas aproximadamente empieza a ocurrir la elevación de transaminasas, que pica hacia la 6ª semana aproximadamente. En ese momento empieza ya a hacerse positivo el anticuerpo IgM, que puede de alguna forma ayudar al diagnóstico, pero no con mucha precisión. Y quizás lo más importante para marcar es que el RNA del virus, ya sea detectado en sangre o en materia fecal, nos da poco tiempo para encontrarlo. Si se ponen a pensar en un paciente, con suerte lo conoceríamos en la semana 6, cuando está con síntomas y alteración del hepatograma, y ahí entre que vemos el paciente en la guardia con un síndrome de hepatitis aguda y empezamos a excluir causas estructurales o infecciosas o tóxicas, y todo viene negativo, pensamos que puede ser una hepatitis C y cuando es ese momento ya se nos fue el tiempo para estudiar si este virus estaba circulando en sangre o en materia fecal. Entonces, esta es una causa, una de las razones por las cuales en realidad no tenemos muy bien registrado esto nosotros ni el resto del mundo en cuánto es la carga de hepatitis E en el total de los síndromes de hepatitis aguda. ¿Cómo podemos establecer el diagnóstico? Tenemos, al igual que en las otras hepatitis virales, métodos directos y métodos indirectos. Marcados en flecha está lo que uno debería usar en la práctica. Detección directa del virus, ya sea por carga viral o métodos cualitativos. Antígeno e inmunohistoquímica en la práctica todavía no tienen un rol claro, sería para hacer en tejidos probablemente. Y los métodos indirectos, que son la serología, donde tenemos la forma IgG e IgM de los anticuerpos. ¿Qué pasa un poco con los test serológicos? ¿Por qué no nos ayudan, así como en hepatitis B aguda, uno rápidamente puede hacer un diagnóstico en pocas horas o días desde que ve al paciente? Al día de hoy, los ensayos serológicos de IgG son bastante ineficaces, hay mucha variabilidad según el método que se emplee, y en la diapositiva que van a ver a su derecha, creo, la que tiene los hombrecitos abajo, van a ver que dependiendo del método que se use de ELISA, que son todos esos nombres que ven ahí, el Wantai, que es el más recomendado, si uno usase ese test tendría 17% de prevalencia en algunas cortes, mientras que usase, por ejemplo, el test de Abbott, quizás tenga 2%. Y esto hace que cuando comparemos estudios de investigación o querramos comparar cuál es la prevalencia en una región u otra, uno se encuentra con diferencias que no necesariamente son reales, sino que pueden estar mediadas por la sensibilidad del ensayo utilizado. De hecho, en la foto de al lado van a ver que de la variabilidad que se encuentra entre los distintos reportes de distintos estudios, el 23% de la variabilidad no tiene que ver realmente con la enfermedad, sino que tiene que ver con qué test se ha utilizado. Y es por esto que vamos viendo desde ahora que para el diagnóstico de hepatitis E, sea aguda, sea crónica, sea en inmunocompetentes, sea en inmunosuprimidos, vamos a siempre necesitar combinar la serología con métodos moleculares de detección directa del virus. Más limitación aún tienen los test serológicos cuando queremos estudiar pacientes inmunosuprimidos, en los cuales la performance es tan regular que la recomendación es directamente avanzar con diagnósticos moleculares con carga viral o PCR cualitativa. Entonces, el algoritmo diagnóstico propuesto sería este: el paciente inmunocompetente, podemos usar la serología que nos puede ayudar a entender un poco si la infección es aguda o crónica, pero lo vamos a acompañar de una carga viral o una PCR cualitativa de hepatitis E, y en los inmunosuprimidos directamente vamos a usar carga viral. Es decir, vamos a siempre tener que contar con los métodos moleculares, y acá todos irán anticipando que esto es una gran limitación al diagnóstico en la práctica diaria de esta infección. Esto es un poco lo que comentaba antes. Esta revisión muy interesante y reciente muestra los trabajos que ha habido en Sudamérica, en este caso. Ahora veremos otras regiones de América en la próxima diapositiva, donde, si ustedes se fijan, ven genotipo 3 casi exclusivamente, tanto en humanos que se han estudiado, como en animales, como en fuentes posibles de contagio, como ven ahí, símbolos de ríos o de aguas de excreta, pero en todos lados circula el genotipo 3.
No mucha información del resto de América. En México quizás que fue pionero en reportar inicialmente brotes de hepatitis E, 2 brotes muy importantes hace 30 años que catalogaron a México como un área de alta endemicidad, una revisión muy reciente escrita por mexicanos, cuentan que desde entonces no ha habido más actualización en cuál es el genotipo que circula en México, y quizás esto lo podemos discutir si alguien de la audiencia tiene más información al respecto, pero parecería no ser el genotipo 2 el que persistió luego de eso, pero tampoco hay una actualización de si lo que circula en México es genotipo 3. Y de América Central, pocos datos, pero también los pocos que hay coinciden que el genotipo predominante es el genotipo 3 en trabajos de Costa Rica y de Cuba. Entonces, de ese cuadro inicial que nosotros veíamos como muchas posibilidades, vamos a sacar la posibilidad de encontrar grandes brotes en nuestro medio, porque la realidad es que la forma que esperamos con genotipo 3 son formas esporádicas. Y tampoco deberíamos esperar en nuestro medio, si es que en nuestra zona donde cada uno de nosotros trabajemos predomina el genotipo 3, complicaciones asociadas al embarazo porque no han sido descritas con este genotipo. Así que esperaremos mucha infección asintomática o subdiagnosticada, hepatitis esporádicas, y sí, este virus, el genotipo 3 particularmente, tiene la posibilidad de desarrollar hepatitis crónica en inmunosuprimidos, entonces principalmente en quienes trabajen con trasplantados es un tema muy importante a tener en cuenta. Para entender un poco cómo es que esto es una zoonosis y cómo es que la gente termina contagiándose, lo que se postula en este gráfico, que por suerte alguien se ocupó de hacer, porque yo había empezado a esbozar uno que ni se los voy a mostrar por su seguridad, donde los animales, principalmente el cerdo, estaría infectado, y la forma que ven ahí de esa especie de jabalí es que nosotros comamos productos del cerdo. Esa sería una vía de contagio, alimentarse directamente con productos directos del animal que está infectado. De ahí se contagiaría el humano infectado podría contaminar aguas, como se ve ahí, y las aguas que contamina el humano podrían usarse para beber, por ejemplo, o, lo que es más probable, para infectar otros vectores que pueden contagiar humanos que se contagien sin comer productos de cerdo, como por ejemplo que se usen para riego de vegetales o de otro tipo de alimentos. Y entonces ahí tenemos que podemos contagiarnos directamente con productos animales por ingestión, secundariamente por aquellos productos que hayan sido contaminados por los animales o por el humano, y más raramente, y puesto en duda, si existe el contagio directamente por convivir o tener contacto físico con el animal. Eso aparentemente no sería una vía de contagio posible. Y lo que sí es muy ineficaz en este genotipo y en nuestra región es el contacto entre personas. Es decir, que no esperemos que los familiares de nuestros pacientes se contagien, como sí nos pasa con hepatitis A o como pasa con hepatitis E, genotipo 1 en otras regiones. ¿Qué otras vías de transfusión son potenciales de este virus? Las transfusiones, hay casos bien documentados en Japón e Inglaterra. El trasplante de órgano sólido, casos también reportados en pacientes que recibieron donantes infectados de hígado y de riñón. Y la forma sexual también está reportada, principalmente en hombres que tienen sexo con hombre. Ciertos países, como ven ahí, ya han detectado que el contagio transfusional es tan posible en algunas situaciones que ya tienen incluido como norma en todo el país la detección de hepatitis C en todos los donantes de sangre, independientemente del riesgo, con métodos directos. En este caso, un NAT, como en algún momento hubo para hepatitis C también. En relación a prevalencia en Latinoamérica, la verdad que fue para mí un gusto y una buena sorpresa encontrar que América ha trabajado bastante para generar información al respecto, entonces en realidad uno se encuentra con mucha información. La prevalencia es alrededor de 1,8 a 10% más o menos en donantes de sangre. En personas que viven con HIV entre 6,6 y 37,5%. En trasplantados entre 5,8 y 15, en personas que hacen diálisis alrededor del 10%,
y dentro de los pacientes con síndrome de hepatitis aguda podrían representar entre el 1 o al 22% etiológicamente. Y en nuestra región tenemos reportes aislados de manifestaciones extrahepáticas, solo 2 reportes comunicados, de cronificación de hepatitis C, 2 reportes publicados por lo menos, seguramente en nuestra región tengamos mucho más que no llega a publicarse por limitaciones que tenemos siempre para publicar y comunicar nuestros resultados, y existe un reporte de falla hepática aguda sobre crónica inducido por una infección aguda por hepatitis E. Así que este es un poco el panorama epidemiológico en nuestra región. Este año acá en el Congreso, más información que se agrega, que veremos qué es lo que trae. Hay datos sobre infección aguda, hay datos sobre infección de hepatitis C en personas con hepatitis C, en pacientes que hacen diálisis, así que los invito a recorrer mañana y pasado mañana estos pósters. Y entonces yo creo que América Latina ha reportado datos útiles y de interés de hepatitis C en los últimos años, y la investigación sigue muy activa por lo que vemos. El predominio de hepatitis E genotipo 3 ayuda a entender mejor el cuadro clínico que tenemos que esperar en nuestros pacientes y la vía de contagio de nuestra región. Y en base a esto nosotros tenemos que pensar cuáles serían las potenciales medidas de control, entendiendo cómo es que nuestra población se contagia, que no es lo mismo que pasa en otras regiones. Queda aún bastante por investigar, obviamente. Creo que una gran duda que yo sigo teniendo después de revisar profunda el tema es que no puedo todavía entender la magnitud real del problema. No logro ver si es un problema homogéneo en la región y particularmente por las investigaciones que hemos hecho en nuestra región, dirigidas acá por un grupo del Austral, que está Manuel Mendizábal, que va a presentar mañana algunos resultados. Lo estudiamos sistemáticamente en pacientes con síndrome de hepatitis aguda y la prevalencia no parecería ser muy alta, pero estamos hablando de Buenos Aires y el conurbano. Creo que cada región tiene que tratar de definir si esto es un problema de salud, porque así como lo han hecho otros países, han logrado luego de esto implementar medidas de seguridad muy importantes, como por ejemplo incluir esto en los donantes de sangre. Entonces no es un tema simplemente epidemiológico, sino que donde se detecte que hay realmente una prevalencia arriba de un nivel en particular que preocupe, creo que hay mucho por hacer para mejorar la situación de esa región. Y luego, entendiendo un poco mejor cuál es la magnitud del problema, creo que uno dice, deberíamos destinar recursos para investigar, educar y prevenir, si es que entendemos que el problema en nuestra región es alto o si estamos simplemente mostrando casos aislados sin poder entender la magnitud real. Eso es todo, gracias.